Señor, queremos que, como hemos dicho en esta canción, Señor, que nuestra vida sea como un perfume a tus pies, Señor. Queremos que sea una realidad. Es una canción muy bonita, pero no queremos que se quede en la letra. Queremos que sea una realidad de cada uno de los que estamos aquí. Que realmente nuestra vida, Señor, sea de olor grato para ti. Y para ello necesitamos conocer tu palabra, para conocer qué es lo que tú pides de nosotros, qué es lo que a ti te agrada, qué es lo que produce en nosotros olor grato a ti. Y Señor, pedimos que tú en esta mañana nos ayudes, que tú me ayudes a ser un vaso de barro útil para ti, que ponga en mis labios lo que tú quieres que diga y que prepares el corazón de mis hermanos para recibir no mis palabras, que no sirven para nada, sino tu palabra, que tiene poder y la necesitamos. Nos ponemos todos en tus manos, porque todos necesitamos de ti. En tu nombre. Amén. Amén. Me gustaría haceros algunas preguntas que voy a intentar de dar respuesta en esta mañana a esas preguntas. Pero me gustaría que esas preguntas te las hicieras a ti. No quiero que las respondas, pero quiero que te las preguntes sinceramente. No tienes que nadie te va a escuchar. Pero sé sincera y sincero delante del Señor. ¿Realmente crees que Dios tiene poder para hacer grandes cosas hoy, como las hizo en la antigüedad? Yo creo que todos creemos que realmente las maravillas que vemos en su palabra, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, yo creo que creemos que Dios la hizo. No creo que haya duda, al menos en muchos. Pero esa no es la pregunta que estoy haciendo. La pregunta es si tú crees que Dios tiene el poder hoy, en el siglo XXI, de hacer esas maravillas. No respondas, solo quiero que te lo plantees y que lo pienses realmente en tu corazón. La oración es el termómetro que mide nuestra fe. Tu vida de oración muestra tu grado de fe en el que tú estás. Dios responde y hace maravillas en respuesta a las oraciones, ¿verdad? Él lo ha decidido así, es Dios. Entonces, mi pregunta es, si tú crees que Dios puede hacer hoy en día maravillas, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo, pidiendo al Señor por esas maravillas? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo, orando y pidiendo a Dios que haga eso? Porque Dios dice que Él responde al clamor de sus hijos. Ahora te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Realmente crees que Dios tiene el poder para hacer maravillas hoy? Tú mismo te puedes responder a ti mismo viendo cuánto tiempo estás invirtiendo, clamando a Dios por esas cosas. Una pregunta práctica. Sabéis que llevamos algún tiempo viendo todo el tema de comprar una nave. Tenemos una nave ya a la vista, estamos orando y esperando en Dios. Y desde el principio hemos dicho que necesitamos orar para que Dios haga el milagro de proveernos del dinero sin necesidad de financiación del banco. ¿Vale? Ahora quiero hacerte una pregunta y no que me respondas. ¿Tú estás orando y creyendo que Dios puede proveer a la iglesia ese dinero sin necesidad de banco?
¿Estás orando por ello? ¿O estás pensando, imposible? Aquí no hay ninguna persona rica y eso es imposible. ¿Para qué voy a orar si realmente Dios no lo va a hacer? A veces ponemos excusas a la hora de creer en el poder de Dios. Quizás no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué voy a orar? Y digo excusa porque si es o no es la voluntad de Dios, quien lo tiene que determinar, ¿quién es? ¿Qué es lo que Dios me pide a mí? ¿Que yo determine cuál es su voluntad? ¿O que yo clame a Él creyendo y ya Él determinará si es su voluntad? Por eso digo que es una excusa para no orar. A veces decimos, no, es la soberanía de Dios. Tenemos que esperar en la soberanía de Dios, que Dios sea el que actúe según su bendita voluntad. Por lo tanto, ¿para qué voy a orar? Santiago 4:2 dice, no tenéis porque no pedís. Es verdad que está la soberanía de Dios, pero Dios quiere mostrar su poder. Y vamos a meditar en esta mañana, con toda esta introducción, en un personaje. Me gustaría que me acompañarais a Josué, capítulo 10, versículos del 6 al 15. Y me gustaría que pudiéramos meditar en todo lo que acabo de decir, a la luz de los textos que vamos a ir meditando en esta mañana. Josué, para los que no lo sepáis, ¿os acordáis que el pueblo de Israel salió de Egipto de manos de Moisés y al final ya de los 40 años en el desierto, Moisés murió y Dios puso a Josué como el sustituto, por así decirlo, de Moisés. Moisés había estado llevando al pueblo de Israel a través del desierto. Ahora venía una nueva etapa en el pueblo de Israel. Este pueblo tenía que ahora conquistar la tierra que Dios le había prometido, ¿vale? Esa tierra se la había prometido Dios, una tierra que fluye leche y miel. Pero ellos tenían que conquistarla. ¿Y quién iba a estar al frente de esa conquista? Josué. Fue un hombre puesto por Dios. En el capítulo 10, versículos 6 al 15, vamos a leerlo. Vamos a ver algo que hizo Josué. Vamos a leerlo, ¿vale? Josué 10, los versículos del 6 al 15, dice así. Y 5 reyes de los amorreos, para poneros en contexto, cuando Josué con todo el pueblo de Israel tuvieron que conquistar la tierra, ¿vale? Tuvieron que enfrentarse en guerra contra los pueblos que estaban habitando en esa tierra. Entonces tuvieron que luchar contra ellos, ¿vale? Y Dios fue manifestando de distintas formas su poder. Y en este momento, en este capítulo en el que estamos, en el pasaje que vamos a ver ahora, 5 reyes con todo su ejército se habían unido para luchar contra Josué y los gabaonitas, porque ellos estaban conquistando la tierra. Entonces era un ejército tremendamente numeroso, imposible de conquistar por este pueblo de Israel junto con Gabaón. ¿Qué es lo que ocurrió en la historia? Dice, y 5 reyes, versículo 5, de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jatmur, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón, y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos,
porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Zeca y Maceda. Mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Zeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel, que los hijos de Israel mataron a espada. Este es el versículo que yo quiero que estemos atentos, versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entró al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo Josué a Jehová en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jasher? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y todo Josué y todo Israel con él volvieron al campamento en Gilgal. Impresionante, ¿no? Yo cuando leí este texto, lo había leído, pero no me había parado a pensarlo. Y yo digo, ¿a quién se le ocurre pedirle a Dios que pare el movimiento de rotación de la Tierra? Perdona, que es muy fuerte. Es que parar el Sol, ya todos sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿vale? Josué le pidió, Señor, para el Sol en tal punto y la Luna en tal punto, para que nos dé tiempo a combatir, para que no llegue la noche y nos dé tiempo a ganar a nuestros enemigos. Y tú dices, no me lo puedo creer. Pero lo más fuerte, porque cada uno puede pedir lo que quiera, ¿no? Por pedir. Pero lo más fuerte es que Dios lo hizo. Y mirad lo que dice el versículo 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Es decir, ese milagro no lo pidáis, porque ya no va a ocurrir más. Ni antes ni después Dios había hecho algo semejante. Pero mirad lo que dice el texto. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. ¿Cómo te queda? Y yo me preguntaba, ¿qué había en Josué? ¿Qué había en Josué para hacer esa petición a Dios? Es decir, es ir contra todas las leyes naturales de física. Es decir, yo me he metido por internet a investigar un poco del tema y, claro, la gente dice que eso es imposible. Que no, porque está la ley de la gravedad, los planetas, todo. Hay un sistema que eso es imposible que ocurra. Porque no se puede. Porque alteraría todo el ritmo de la Tierra y todo. Sería imposible. Claro, eso dicen los científicos, los incrédulos, porque es verdad, humanamente es imposible. A ver, ¿y que un muerto resucite? ¿Eso es posible? ¿No resucitó a Lázaro de 4 días que ya estaba en descomposición? Dios hace maravillas cuando ve a un hombre y a una mujer que le creen, que tienen fe en Él y creen en el poder de Dios. ¿Creéis que Jehová, el Señor, habría hecho este milagro? Por cierto,
lo hizo. Por si hay alguien aquí que está pensando, esto es imposible, no lo pudo hacer. Eso es, tú sabes, una alegoría, un ejemplo para hablar del poder de Dios. Yo he leído que algunos decían, no, es que fue el primer eclipse solar de la Tierra, el primer eclipse solar de la historia. Hombre, si fuese un eclipse solar estaríamos de noche, estaría de noche, no se alargaría el día, ¿no? Y no de un eclipse solar que dure 24 horas. Es decir, todos los argumentos es para intentar rebatir que esto no es posible. Y es verdad, no es posible, humanamente hablando. Pero Dios tiene todo el poder. Pero no quiero centrarme en el poder de Dios, quiero centrarme en la fe de Josué. Y quiero centrarme en tu fe y en la mía en este día. Quiero que meditemos en cómo está nuestra fe y cómo está nuestra incredulidad. Dios no hubiese hecho ese milagro si Josué no lo pide. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Dios podía darle la victoria a Josué. De hecho, unos versículos antes hemos leído que ya Dios se había encargado de eliminar a un buen porcentaje de los enemigos porque había enviado piedras grandes de granizo del cielo y que muchos habían sido eliminados. Vale. Dios no podía haber dicho, bueno, pues mira, mando otra tormenta fuerte y ya no tengo que parar la tierra. ¿Sí me entiendes? Los mando, los fulmino. Josué, vete ya para tu casa, ya está. ¿Podía haberlo hecho o no? Si lo había hecho antes, lo podía haber hecho, ¿no? No lo hizo. Dios puede hacer lo que quiera, pero no lo hizo. Y yo creo que Dios quería que esto ocurriera para que tú y yo lo leyéramos y para que tú y yo nos diéramos cuenta del poder que hay en Dios cuando clamamos y creemos a Dios. Entonces mi pregunta era, bueno, ¿de dónde le viene esta fe a Josué? ¿Es que era un ser sobrenatural, tenía una unción especial del cielo y tuvo esa fe de forma extraordinaria? Vámonos al capítulo 1 de Josué. ¿De dónde le vino esa fe a Josué? Vamos a leer los versículos del 1 al 9, ¿vale? Lo voy a leer porque tengo el micro y así todo lo escuchamos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, le dijo Dios a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la parte de Dios. Dios le dijo a Josué: mi parte es que yo voy a estar contigo todos los días y no te voy a abandonar. Esa parte también nos la ha prometido el Señor a nosotros en Mateo 28, ¿a que sí? Y Dios cumple su parte. Ahora viene la parte de Josué y ahora viene tu parte y la mía. Versículo 6. Esfuérzate, Josué, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Atentos aquí. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que
En él está escrito, porque entonces, no antes, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La palabra de Dios es muy clara. Pero a mí me llamaba la atención una cosa. El cometido que iba a tener Josué ahora iba a ser el cometido de un general al frente de un ejército. Porque lo que iban a hacer ahora era cruzar el Jordán y enfrentarse a todos los pueblos, luchar contra ellos en guerra, literalmente, para conquistar el terreno y ellos quedarse en el terreno, ¿vale? Es decir, su trabajo iba a ser de un oficial, de un guerrero. Entonces tú dices, vale, son las palabras que Dios le está dando a Josué, preparándolo para su nuevo cometido, que iba a ser un general o un teniente general, yo no entiendo de rangos de militares, pero bueno, el que va al frente de un ejército. Lo lógico no hubiese sido que Dios le hubiese dicho, pues mira, te voy a explicar algunas estrategias que tienes que aprender para saber cómo enfrentarte a tus enemigos. Una lista de las armas que tenía que tener su ejército, ¿no? Que si escudos, que si lanzas, que si, tú sabes, si se va a la guerra, lo lógico que es que le dé herramientas para enfrentarse a la guerra, que es que él no iba a estar dando vueltas por el desierto, es que ahora iban a conquistar el terreno, la tierra prometida. Y yo me quedaba, yo digo, bueno, ¿dónde están aquí las estrategias militares? ¿Dónde están aquí los recursos para enfrentarse? ¿Cómo pueden? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Josué que tenía que hacer? ¿Qué estrategia militar debía de seguir para enfrentarse a todos esos pueblos? Que muchos de ellos eran muy grandes. ¿Os acordáis cuando Josué y Caleb con los 10 fueron a inspeccionar la tierra y los 10 vinieron diciendo, esto es imposible, son gigantes, eso no hay quien lo conquiste, eso es imposible? Y Josué y Caleb eran los dos que volvieron diciendo, si Dios va con nosotros, esa tierra es nuestra, para adelante. Es decir, se enfrentaban a gente tremendamente poderosa militarmente hablando. Y ellos eran un grupo de esclavos israelitas dando 40 años vueltas por el desierto. Ya os podéis imaginar las estrategias militares que tenían, la capacidad militar que tenían. De risa. Sin embargo, Dios, la estrategia que le da es, versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado y en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y al final del versículo 9, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Todos vivimos en luchas, ¿o no? ¿Era el pueblo de Israel el único que se iba a enfrentar a una batalla, a una guerra, a problemas, a situaciones difíciles? Todos luchamos, todos enfrentamos luchas, uno de una índole, otro de otra. Pero todos estamos en lucha. Y esta estrategia militar es para ti y para mí también. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Sí que tenemos problemas, pero detrás de esos problemas hay una lucha espiritual también. Y Dios nos dice que la victoria en tu problema y en mi problema está en conocerle a Él, conocer su palabra. ¿La fe por dónde viene? Del oír la palabra de Dios. Y yo diría algo más. Oír y hacer la palabra de Dios.
Porque podemos oír y oír y oír, y nuestra fe no está. Mirad lo que dice el versículo 7, que me encanta, cuando dice, esfuérzate, sé valiente. ¿Para qué te tienes que esforzar y ser valiente, Josué? ¿Para qué? ¿Para luchar contra los gigantes que están ahí enfrente? No. Para cuidar de hacer conforme a todo lo que está escrito aquí. Esfuérzate y sé valiente para cuidar, para leer, atender y obedecer lo que dice aquí. Punto. Ya está. Del resto me encargo yo, Josué. La fe viene por leer, meditar y poner en práctica lo que aquí dice. Y esa fe fue la que le llevó a Josué a hacer esa oración. A creer en un Dios que era capaz de parar el movimiento de rotación de la Tierra, que es que él, nada más que lo piensa, si es descabellado. ¿Cómo lo hizo? No tengo ni idea. Sé que se paró porque la palabra lo dice y lo repite 2 veces. Por si alguno tuviera alguna duda, 2 veces. El sol se paró y la luna se paró. Casi 24 horas. Y Dios matiza en respuesta a la oración de un hombre de carne y hueso, como tú y como yo. Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiere. Mi pregunta es, ¿cómo está nuestra fe? ¿Nos domina la fe? ¿Qué es lo opuesto a la fe? La incredulidad, ¿verdad? Vamos a ir a un versículo, a un texto que me gustaría que pudiéramos meditar para ver las características de la fe, para que tú te veas si realmente en tu vida está habiendo fe, y vamos a ver en contraposición las características de la incredulidad, para que nos veamos a nosotros mismos. Señor, ¿qué está dominando mi vida? ¿La fe o la incredulidad? Vamos a leer primero el Salmo 1, ¿vale? Pero no es aquí donde nos vamos a quedar, sino que nos vamos a ir después a Jeremías. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Versículo 1 dice, bienaventurado es sinónimo de feliz. Versículo 2, feliz, versículo 1, el que no anduvo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Su delicia. Se deleita. Y en su ley medita de día y de noche. Y esa vida va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que va a dar fruto a su tiempo. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a leer a meditar ahora en un capítulo en Jeremías 17, que es parecido a este de Salmo, pero nos vamos a centrar en Jeremías, que es un poquito más amplio. Jeremías 17, los versículos del 5 al 8. Vamos a ver aquí de una forma más gráfica y ejemplificada, que nos lo deja el texto, en qué se caracteriza una vida de fe y en contraposición en qué se caracteriza una vida de incredulidad. Porque si no hay fe, hay incredulidad. No puede estar una cosa. O está una cosa o está la otra. Vamos a ver lo que dice el texto. Versículos del 5 al 8. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre,
pone carne por su brazo y su corazón se aparta. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Vemos en el versículo 5 que habla de, dice, así ha dicho Jehová, maldito, ¿quién? El hombre que confía en quién. El hombre que confía en el hombre. ¿Vale? Esta es la característica del incrédulo, porque ¿sabéis una cosa? Todos tenemos fe. Si no la tenemos en Dios, la vamos a tener en los hombres. Pero la fe la tenemos. Sin fe no hay nadie. Si yo no confío en Dios, voy a confiar en otros, personas o cosas. Pero la fe la tenemos. El problema es dónde está depositada tu fe y la mía. Dice, maldito el que su fe está depositada en el hombre, es decir, el que su fe no está en Dios. En contraposición, versículo 7, ¿qué dice? Bendito, ¿quién? El varón que confía en Jehová. El que confía en el hombre es maldito. El que confía en Jehová, ¿qué es? Bendito. Es bendecido. Dios bendice a aquel que confía en Él. Dios bendice a aquel que confía en Él, que su fe está puesta en Él, no en otros. ¿Qué más nos dice? El versículo 5, vamos a hacer una comparación. Pone carne por su brazo, es decir, que confía en el hombre, y su corazón se aparta de Jehová. Cuando yo confío en el hombre, es decir, yo no puedo estar así, ¿vale? O confío en el hombre o confío en Dios. No, yo 50-50, tú sabes, por sí. Nado y guardo la ropa. ¿Qué dice Apocalipsis? Que somos fríos o calientes. El tibio lo vomitará de su boca. Es decir, aquí no hay medias tintas. O confiamos en Dios, lo cual es fe, o no confiamos en Dios, lo cual es incredulidad. ¿Vale? Seguimos. Versículo 6. ¿Qué le pasa al que no confía en Dios? Al incrédulo, al que no tiene, no le voy a llamar incrédulo, porque a veces asociamos incrédulo con personas que no conocen a Dios. Pero otra cosa que tenemos que ver, que a veces conocemos a Dios y hay incredulidad en nuestras vidas. Por eso no quiero usar la palabra incrédulo para que no nos confundamos, ¿vale? El que no tiene su fe en Dios, tiene su fe en el hombre, ¿vale? ¿Qué le pasa a esta persona? Versículo 6. ¿Será como qué? Como la retama en el desierto. ¿Sabéis lo que es la retama? Es una planta que está en el desierto, que su raíz está en el desierto, que ya nos podemos imaginar el jugo que saca de ahí. ¿Qué le pasa a la retama? ¿Está firme, asentada en un sitio? No. Para donde vaya el viento, para allá va. No hay estabilidad en su vida, no hay firmeza, no hay. ¿Sabéis lo que significa retama? En el original en hebreo está hablando de desnudo. Es decir, es un arbusto desnudo, solamente con las ramitas secas, sin hojas, sin fruto, ahí feo, seco, sin atractivo ninguno. Eso es lo que produce la incredulidad. El versículo 7, en comparación con el que confía en Jehová, dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. ¿Qué significa? ¿Por qué repite dos veces el texto, confía en Jehová, cuya confianza es Jehová?
Yo puedo confiar, de hecho muchas veces ocurre, yo puedo confiar en Dios para que me dé un buen trabajo. Y yo oro, Señor, un buen trabajo, Señor, un buen trabajo, Señor, un buen trabajo. Yo confío en que Dios me va a dar ese buen trabajo. Pero si Dios no me da el trabajo, ¿qué le pasa a mi fe? Espero que no se vaya. Pero a veces hay personas que buscan a Dios para lo que Dios les da. Confían en Dios para algo. Cuando eso no se lo da Dios, hasta luego, Lucas, este Dios no me funciona. Su confianza no estaba en Dios. Buscaba a Dios como medio para conseguir a su ídolo, a su Dios. Porque su confianza estaba en ese trabajo, no en Dios. Y eso no es fe. Eso es utilizar a Dios para conseguir el fin que realmente quiero, amo, deseo. Un buen trabajo para que me dé un buen sueldo. Esa es mi meta. Y si Dios lo puede usar, perfecto. ¿Me dicen que Dios funciona para eso? Yo pido a Dios como si tengo que pedir a Santa Rita o tengo que hacer lo que sea. A mí me da igual. Yo con tal de conseguir el trabajo lo pido al que sea. Yo confío en tu Dios y en quien haga falta. Pero su confianza no está en Dios. Hay incredulidad en esa vida. Dice, cuya confianza es Jehová. Me lo dé o no me lo dé, mi confianza, la auténtica fe, confía en Dios por encima de que le dé o no le dé lo que le gustaría tener. No le importa. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Me gustaría ese trabajo. No me lo das, tú sabrás por qué, tendrás otro propósito. Pero yo quiero obedecerte. Eso es confiar en Dios. Y mejor dicho, tener a Dios por su confianza. ¿Realmente tenemos a Dios por nuestra confianza o confiamos en Dios para ciertas cosas? A veces ha ocurrido tristemente, y no una vez ni dos, personas que han llegado a la iglesia creyentes, o no sé si son creyentes, la verdad, no lo sé, con una necesidad, orando, clamando, hemos orado, y el Señor ha respondido, el Señor ha respondido. ¿Y sabéis qué ha pasado? Que se han ido con su ídolo, porque querían a Dios para eso. Dios se lo ha dado en su misericordia. Ya tienen lo que quieren. Ya no me hace falta Dios, ya tengo lo que quería. Triste, ¿verdad? Pero esa es la realidad en la que podemos caer cualquiera de nosotros. Si no estamos muy pegados a la palabra de Dios para conocer cuál es su voluntad para mi vida. Y eso produzca fe en mí, que crea en Él por encima de lo que Él me dé o me deje de dar. Incluso a veces puede que no me lo dé porque sabe que eso se va a convertir en mi ídolo. Y dirá, no, no te conviene. ¿Os acordáis Pablo, no? A Pablo le pidió salud, le pidió que le quitara el aguijón, se cree que hay algún problema de vista, por eso ha dicho salud, pero no se sabe. Y Dios le dijo, no te conviene, porque te estoy usando poderosamente, estás haciendo muchas cosas y fácilmente, como hombre que eres, se te puede subir a la azotea y creerte que eres ya la última Coca-Cola del desierto. Así que como no te conviene, no te lo voy a dar. Tu debilidad, yo voy a ser tu fortaleza y te vas a mantener con los pies en el suelo. ¿Y qué hizo Pablo? Como Dios era su confianza, dijo, a tus órdenes, Señor, tú mandas. Hay cosas que quizás Dios no nos va a dar porque se pueden convertir en una perdición para nosotros. O un ídolo o algo que nos va a alejar de Dios. Seguimos. Dice, versículo 8, aquel cuya confianza es Jehová, ¿cómo será? Versículo 8, como árbol plantado junto a las aguas, que junto a corriente echará sus raíces. ¿Veis alguna diferencia con la retama?
La retama era algo desnudo, feo, seco, sin fruto, sin vida, dando vuelta de aquí para allá. La incredulidad produce retama. La fe produce ese árbol plantado, firme, junto a las aguas, que junto a corriente de las aguas, es decir, no aguas estancadas, pequeñito, ahí un charquito que hay ahí, no, agua corriente, que da vida. Dice, y echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. La persona de fe, su vida está asentada en Dios, e incluso cuando viene sequías como estas, que estamos teniendo ahora, sus hojas no se secan. ¿Sabes por qué? Porque sus raíces están bebiendo de la fuente, del agua corriente. Y a pesar de la sequía que hay exteriormente, sí, a lo mejor las hojas están un poquito menos verdes, pero ese árbol no se seca y sigue dando fruto. Nos pueden venir situaciones difíciles a nuestra vida, enfermedades, pérdida de seres queridos, pérdidas de trabajo, situaciones fuertes. ¿Estamos alguno exentos de eso? El jueves estuvimos orando por Noah. Es un niño que muchos ya sabéis, es un niño, sus padres son creyentes, hace ya como 2 o 3 años, no recuerdo. Niño con 7 años le detectaron cáncer de leucemia. Ellos estaban sirviendo al Señor en Guatemala. Ella es inglesa y él es guatemalteco, pero se vinieron a España para los tratamientos de Noah, ¿no? Y el niño ha estado muy mal, muy mal. A mí me llamaba mucho la atención las cartas de ellos, siempre hablando con una fe, dando gracias a Dios, alabando a Dios por cómo Dios estaba sosteniendo al niño, cómo estaba usando los médicos. Y yo alucinaba, yo digo, ¿cómo puede un padre y una madre hablar en estos términos cuando tu hijo de 7 añitos está más para allá que para acá? El niño se puso bien, pero ahora ha vuelto a recaer y ahora tiene metástasis en la cabeza y en los huesos. La semana pasada mandaron la carta y los padres hablando con una fe. Dios, el que ha hecho milagros, el que ha abierto el mar rojo, puede sanar a nuestro hijo Noah. Gloria a Dios, hermanos. Tenemos que dar gracias a Dios y alabar a Dios. Y yo me quedo muerta. Y son sus padres los que están escribiendo esa carta, no es el vecino de al lado. Es decir, ¿pueden venir tempestades y sequías fuertes como le están viniendo a este matrimonio? Pero este matrimonio tiene sus raíces en ese agua. Y a pesar de lo que están viviendo y la metástasis que tiene el niño, que humanamente hablando no hay nada que hacer, su fe está en Dios. Su fe está en Dios. Y siguen con ser fruto. Y siguen dando testimonio a los médicos y a las enfermeras allí, hablándole del poder de Dios y de que su Dios los tiene sostenidos. Están en el hospital de Bilbao. Y tú te quedas y tú dices, Dios mío, eso es fe. Esa fe que tiene este matrimonio, esa fe que tenía Josué, que pidió eso, esa fe la necesitamos tú y yo. Porque es esa fe la que nos va a hacer estar como ese árbol verde junto a corrientes de agua que da fruto y que incluso cuando viene la sequía que tenemos, sigue dando fruto y sigue estando las hojas verdes. ¿Cómo puede ser eso? Por Dios, porque Dios está ahí, porque el poder de Dios está ahí. ¿Cómo ha llegado la fe, llegó esa fe a Josué para orar de esa manera? ¿Cómo ha llegado la fe a este matrimonio para enfrentar la enfermedad de su hijo de esa manera? Lo que hemos visto en Josué capítulo 1, no hay secreto, no hay estrategias militares, no la hay. Esta es la fuente en la cual nuestras raíces tienen que estar bebiendo, día y noche, meditando y poniendo por obra
De nada me vale escuchar 7 predicaciones a la semana. De nada me vale leer 5 capítulos diarios. Estar aquí fielmente, todos los domingos, con mi Biblia debajo del brazo y todos los jueves. De nada me vale. Eso no me va a dar la fe. Entenderme. Si yo no pongo en práctica, si yo no vivo, si yo no medito y cada día me veo en el espejo de la palabra cuando estoy leyendo y meditando y el Señor me va diciendo, ese orgullo que tienes ahí, sobra. Esa envidia que tienes en tu corazón de tu vecina de al lado, estás pecando, guapa, ya te puedes arrepentir. Esa avaricia que tienes porque nada más que estás pensando en el dinero y el dinero y el dinero, eso es pecado. ¿Tienes tiempo para el móvil y para la tele y no tienes tiempo para mí? Eso está mal. Y cuando yo me estoy confrontando, meditando, orando y diciendo, sí, Señor, tienes razón, perdóname por mi orgullo, dame amor para mi vecina, porque le tengo una envidia. Me tiene enganchado el móvil, Señor, pero sé que no me conviene porque dedico 5 horas al móvil y 5 minutos a tu palabra. Ayúdame porque no puedo sola. Cuando yo hago eso, día tras día, tras día, tras día, ¿qué va a pasar en mi corazón? ¿Perdona? ¿Qué pensáis que va a pasar en mi corazón? ¿Qué va a aflorar de mi corazón? Fe. Por narices van a hacer fe. ¿Sí o sí? Ahora, si yo paso tiempo en todo, menos en la palabra, en leerla, en meditarla y en que la palabra me confronte, no hace falta que le venga un cáncer a tu hijo, ¿eh? Con un dolor de muelas ya reniegas de Dios. ¿Por qué? ¿Dónde está la raíz? ¿Dónde estás plantado? No hay secreto, es decir, la palabra es muy clara, no hay secretos. Por eso el Señor le dijo y le repitió varias veces a Josué, esfuérzate y sé valiente para poner por obra todo lo que aquí dice, porque requiere un esfuerzo, ¿o no? ¿Pasar tiempo diariamente en la palabra requiere esfuerzo o no? Y aún más esfuerzo cuando el Señor me dice, estás pecando, arrepiéntete y arregla las cuentas, guapa. ¿Eso no requiere esfuerzo y valentía? Eso es lo que Dios te está diciendo a ti y a mí. ¿Tú quieres ver grandes cosas como vio Josué? ¿Quieres estar fuerte para que cuando te venga un problema, que espero que nunca te venga lo que le ha venido a este matrimonio, puedas tener la fe que este matrimonio está teniendo? ¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida? Tenemos la receta. A veces queremos hacer un bizcocho, ¿verdad? Qué rico los bizcochos que hacen Arán. Qué bueno, qué guay. Muy bien, toma la receta. El otro día ya hice un bizcocho y me dio la receta. ¿Yo puedo tener la receta? ¿Verdad que sí? Y decir, hay que ver lo bueno que está el bizcocho de Arán. Hay que ver qué rico está. Y yo la receta en el cajón de la cocina. Lo que yo estoy compartiendo ahora no sirve de nada si lo dejamos en el cajón de la cocina. El bizcocho no se hace solo. Tú y yo tenemos que ponernos las pilas. Mirad, estamos en los últimos tiempos. ¿Alguien tiene dudas de esa afirmación? ¿No? Vamos a buscar Lucas 18:8, por favor. El contexto de este versículo, ¿os acordáis de la viuda que fue clamando ante el juez injusto, reclamando día a día que le hiciera justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia? ¿Os acordáis, verdad? Ella estaba orando, clamando. Dice el versículo 8.
Bueno, el 7, vamos a leer el 7 para que nos pongamos en contexto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero aquí viene la frase que yo quiero que meditemos. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La fe la vamos a demostrar en la oración. ¿Os acordáis que lo dije al principio? A ver, si yo no creo que Dios puede parar el movimiento de rotación de la Tierra, ¿tú te crees que yo voy a perder el tiempo pidiéndoselo? Yo tengo muchas cosas que hacer, perdona. Yo voy a invertir mi tiempo en algo que yo creo que realmente va a tener un resultado, ¿o no? Lógico, ¿no? Todos lo hacemos. Si yo no oro, es porque no creo. Es así de claro, es lo que está aquí diciendo el Señor. Cuando esta viuda estaba orando, clamando a ese juez injusto, clamando, y Dios nos lo deja de ejemplo de alguien que está clamando día y noche en oración, y la pone como ejemplo de oración, de perseverancia en la oración, y dice, y al final, el Hijo del Hombre cuando venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque la oración es fruto de la fe que hay en mí. Si yo creo, yo estoy convencida que Dios tiene el poder para hacer algo, yo voy a orar día y noche. Señor, que lo pare el sol aquí y la luna allí, que me da igual que eso es una locura, que eso para un físico que se ponga aquí dirá, se te ha ido la chaveta, eso es imposible. Da igual, yo lo creo y tú lo haces, y voy a orar, y voy a orar. Ahora, si yo no tengo fe, primero, por cosas de esa índole, ni voy a orar. Eso para empezar. Además, por otras cosas más pequeñas, escucha, a lo mejor es que el Señor no va a querer. Como no sé si es su voluntad, ¿para qué voy a perder el tiempo orando? Al fin y al cabo, se hará la voluntad de Dios. Dios es soberano, ya hará lo que tenga que hacer. ¿Para qué voy a perder el tiempo en orar? Eso parece muy espiritual, ¿a que sí? Pues no es nada espiritual. Eso es incredulidad camuflada. Eso es incredulidad. Porque yo no sé, vuelvo a lo que estuvimos hablando antes, el ejemplo que di, yo no sé si Dios va a proveer para pagar esta nave de forma sin hipoteca. Ahora, yo estoy convencida que Dios lo puede hacer. Y de hecho nosotros llevamos desde el primer día orando día y noche para que Dios obre. ¿Lo va a hacer? No lo sé. No he tenido ninguna revelación hasta ahora, ni soy profeta ni hija de profeta. Ahora, ¿que yo creo que Dios lo puede hacer? Absolutamente. Y esa fe me lleva a orar y a orar hasta que llegue el día que Dios diga, deja de orar porque no lo voy a hacer. Si me llega ese día, dejaré de orar. Hasta entonces no lo voy a dejar. Porque creo en un Dios poderoso, que si pudo parar el movimiento de la tierra, que es para el proveer, no para pagar, perdona, es que es casi ofensivo comparar una cosa con la otra. ¿Hallará fe en ti el Señor cuando venga? ¿O cuando te llame a su presencia? Porque hoy estamos aquí y mañana no sabemos dónde estamos. ¿Va a haber fe en ti? Espero que sí. He perdido mis notas. Aquí. Una pregunta. ¿Qué me estoy perdiendo cuando no creo? Keller dice, Timothy Keller, sabéis que es un autor y un predicador de Nueva York, él dice que la vida cristiana es para hombres y mujeres de fe. No sé si entendéis la afirmación. Es decir, si yo no tengo fe,
¿qué sentido tiene la vida cristiana? La vida cristiana es ver el poder de Dios en acción, ¿o no? Desde el minuto 1 que me salvó, eso ya es un milagro de Dios, eso ya es poder de Dios. Y toda la vida que vamos andando día a día, tenemos que andarla por fe, porque sin fe, ¿qué pasa? Es imposible agradar a Dios. La vida cristiana es para hombres y mujeres de fe, si no, no tiene sentido. ¿Para qué vengo yo a la iglesia el domingo? A ver, ¿para qué? Vete a misa o vete a la playa, porque vas a ver el mismo resultado en tu vida que si vienes el domingo a la iglesia con la Biblia debajo del brazo. No sé si me entendéis. La vida cristiana no es para pasear la Biblia o venir el domingo al culto. La vida cristiana es para vivir, experimentar el poder de Dios en tu vida y en la mía todos los días, los 365 días del año. Quizás no tenemos problemas como este matrimonio, gloria a Dios que no los tenemos, pero diariamente tú no enfrentas luchas, problemas y situaciones en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu vecino, en tus hijos, en tu economía, en tu salud. ¿Tú no enfrentas problemas diariamente? Si en ti no hay fe y tú no estás enfrentando esas cosas diarias, a la luz de la palabra y de la fe, ¿qué vida cristiana estás viviendo? ¿Hay diferencia en tu vida con la de tu vecina de al lado? Pregunto. Cuando a tu vecina de al lado le viene un problema, ¿se hunde? Sí, vale. Y cuando a ti el mismo problema te viene, ¿tú respondes igual que tu vecina de al lado que no conoce a Dios? Porque si eso es así, hay un problema. Que quizás tú tienes la misma fe que tu vecina de al lado. Es decir, no hay fe en ti. Y eso es un problema muy serio. Un creyente no puede vivir una vida sin fe. Si no hay fe, esa persona será religiosa, pero no es creyente, no es salva y no va al cielo. No sé si lo puedo decir más claro. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo puedo yo saber si yo soy creyente o soy una asidua religiosa de la Iglesia evangélica desde hace 50 años? ¿Cómo lo puedo saber? Porque a lo mejor me estoy engañando a mí misma y estoy sentándome aquí y estoy pensando que soy creyente y el día que muero voy al infierno, porque realmente no soy creyente. Señor, ¿soy yo una de esos que tú dices, Señor, Señor, que dice Señor, Señor, y cuando yo esté delante tú vas a decir, perdona hija, pero yo no te conozco, para allá? Qué sorpresa, ¿no? Más desagradable. Yo me tengo que plantear eso cuando yo pase de este mundo, ya es tarde. Me lo tengo que plantear hoy, aquí. Es decir, en nuestra vida puede haber baches de fe, sí. ¿Qué pasó con los discípulos cuando iban en la barca? ¿Os acordáis? ¿Qué le dijo Jesús? Hombres de poca fe. Vale. ¿Hay aquí alguno que nunca ha tenido problemas de incredulidad y de duda y de falta de fe? Que levante la piedra. La piedra, que levante la mano. Iba a decir que tire la primera piedra. Vale. ¿Estamos todos, no? Vale. Lógico. Tenemos nuestros baches, nuestras crisis de fe, nuestras dudas en momentos, en situaciones. Eso está aceptable. ¿Vale? Somos humanos. Ahora, esa no puede ser la tónica de mi vida. Eso puede ser un momento puntual. A mí me dan una mala noticia de golpe y me quedo, ¡oh, socorro! Pero yo tengo que reaccionar. Si no en un minuto, en 5, en 10, en una hora. Pero yo tengo que reaccionar y en mi habitación ponerme de rodillas, Señor, mira el jarro de agua fría que me acaban de echar. Por favor, ayúdame. ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? ¿Cómo me como yo esto, Dios mío? ¿Me puede durar la duda? Claro que sí. Somos humanos. ¿Cuál es el problema? Que esa duda permanezca, se apodere de mí y esa es la que marque mi caminar diario. Si tu vida no tiene diferencia de fe con la de tu vecina
de al lado que no es creyente, y lo mismo que esa persona lleva los problemas, los llevas tú, te ruego una cosa, y lo digo ahora muy seriamente. Escuché una predicación hace tiempo ya de Paul Washer, supongo que lo conocéis alguno de vosotros, y dijo una frase que se me ha quedado aquí grabada, y ya hace tiempo. Él dijo, tristemente, hay muchos que se creen que son creyentes y van del banco de la iglesia al infierno. Y aquello a mí se me grabó. Y él daba después las razones, pero claro, la frase. Porque muchos podemos estar en la iglesia, hemos nacido con padres creyentes o nos hemos acostumbrado a venir porque mira, empecé a ir a la iglesia, qué bonito los cánticos, la gente, qué buena gente es, qué maja, ya creo mi círculo de amistad, ya, es decir, es como mi casa, mi hogar. Pero yo realmente nunca me he convertido. Y puedo estar creyendo que soy creyente. Y voy a hacer como decía Paul Washer. Él hablaba por las iglesias en Estados Unidos, pero no solamente por allí. Él hablaba de una mayoría en las iglesias en Estados Unidos no eran creyentes, pero ellos se pensaban que sí, porque el día 25 de marzo del 2900 no sé cuánto, yo levanté la mano, hice una oración y ya soy creyente. No hay ningún versículo en la Biblia que diga eso, hermanos. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que porque tú un día hiciste una oración y levantaste una manita, eres creyente. Eso no lo dice la Biblia, ¿vale? Eso se lo inventó alguien en el siglo XVIII, creo que fue. Carlos Finney. Tiene que haber un fruto. Si en tu vida no hay fe, párate. Vete a tu casa, ora y pídele al Señor, Señor, muéstrame, ¿realmente soy creyente? Porque yo puedo estar haciendo cosas muy evangélicas. Yo soy fiel a mi marido, yo soy muy buena trabajadora, yo intento ser buena madre, yo hago las cosas políticamente correctas de un evangélico. Por lo tanto, debo de ser evangélica, debo de ser creyente. Y además, yo el día tal de tal levanté mi manita, pues eso ya, vamos, creyente y de las buenas. Pero es que eso no es señal de ser creyente. No lo es. Las buenas acciones, ¿cuánta gente hay ahí fuera que son mejores que tú y yo? ¿Cuántos? Tiene que haber fe, auténtica fe, de la que está bebiendo diariamente y de la que está bebiendo de la palabra y está viviendo la vida a la luz de lo que Dios le está diciendo. Si en mí prevalece la incredulidad en vez de la fe, es fruto de que yo no soy creyente. Y puedo estar aquí predicando hoy. Pero si en mí no hay auténtica fe, me tengo que plantear dónde estoy, porque me puedo llevar una sorpresa muy desagradable, sin vuelta atrás, cuando vaya delante de la presencia del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tengo fe, no agrado a Dios, por lo tanto, no hay creyente, no soy creyente. Yo puedo tener mis baches, mis dudas, mis momentos, mis bajones, mis etapas, pero eso tiene que ser eso, un bache, una duda, una etapa. Pero la fe tiene que prevalecer. En Jeremías, y volvemos un momento a Jeremías 17, para terminar, el versículo 9, primero en los versículos 5 al 8 nos habla Jeremías de la diferencia entre la incredulidad y la fe, ¿vale? Y ahora, versículo 9 es muy significativo. Mirad lo que dice el versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
¿Por qué dice Jeremías? Yo la primera vez que lo leí digo, no pega este versículo aquí, no encaja. ¿Qué tiene que ver la fe con el engañoso del corazón? Pero después meditando digo, claro, tiene todo el sentido. Yo me puedo engañar a mí misma pensando que yo tengo fe porque hago ciertas cosas, pero realmente no lo tengo, porque mi corazón es engañoso. No, tú haces esto, esto, esto y esto. Mira, los otros de la iglesia no hacen todo lo que tú haces, así que tú tienes que ser más creyente que nadie, ¿eh? Así que tú, pa'lante. ¿No? ¿Quién conoce mi corazón? Porque yo me puedo engañar a mí misma, ¿eh? Yo no sé vosotros, pero yo me pillo un montón de veces engañándome a mí misma. Digo, mírala, qué pillina. ¿Por qué? Porque piensas, te autosugestionas, no pasa nada, lo otro, y acabas convenciéndote a ti misma de algo que no es verdad. Y después tú, si te paras delante del Señor y meditas delante del Señor, tú dices, madre mía, qué equivocada estaba. Pero yo me he autoconvencido de que era majísima de la muerte, vamos. ¿Quién va a conocer mi corazón? Dios, porque mi corazón me engaña. Yo necesito ir a Dios y decirle, Señor, ¿realmente mi fe es genuina? ¿O estoy como ese arbusto, dando tumbos? Versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y este fruto no está hablando de hacer buenas obras para ganar nada, está hablando de el resultado, el fruto que da una vida de fe. Está hablando de lo que le está pasando a este matrimonio con su hijo, que no hay duda ante ese fruto de que es un matrimonio de fe. Es que es palpable, está dando fruto. La fe da fruto, auténtico. Si no hay fruto, quizás no hay fe. Para terminar el versículo 14, dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Mientras que hay vida, hay esperanza. Ahora, cuando partamos de aquí, ya no hay esperanza. Por eso Él dice, sáname y seré sano. Señor, ayúdame. Escudriña mi corazón. Confírmame si realmente soy tuya. Pero si no lo soy, muéstramelo también. Muéstramelo. Porque estoy a tiempo. Estoy a tiempo. Después ya no hay tiempo. Señor, que te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres tan bueno con nosotros, Señor. Tú nos dejas tu palabra porque quieres lo mejor para nosotros. Tú nos dejas estas comparaciones de lo que hace la fe y lo que hace la incredulidad, porque quieres que seamos hombres y mujeres de fe, porque quieres que nuestras raíces estén en ese agua corriente que está a las hojas verdes, porque quieres que disfrutemos de las bendiciones, de las promesas que tú tienes, porque quieres mostrar tu poder y tu gloria a través de las oraciones que te hagamos, porque te creamos. Señor, tú quieres darnos esa vida, auténtica vida, Señor, porque ese árbol que está en las corrientes, Señor, es un árbol que emana vida, emana fruto, emana belleza. Incluso otros se pueden refugiar debajo de él. Señor, tú quieres eso para nosotros. Tú no quieres que vivamos como esa retama, fea, sin vida, sin fruto, sin nada. No quieres eso para nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mantenernos firme en tu palabra, a que cada día bebamos de tu palabra, a que cada día hagamos como Josué, que bebamos, meditemos y nos esforcemos por ponerla por práctica y podamos tener esa fe que tenía Josué para atreverse a pedir eso. Pero tú le respondiste. Increíble. Tú paraste el movimiento de rotación de la tierra para mostrarnos que tú quieres mostrar tu poder y tu gloria ante la oración y el clamor de tus hijos.
Señor, porque tú te muestras. Y tú quieres que seamos hombres y mujeres que clamen a ti, que te crean a ti, que te crean para grandes cosas, Señor. Porque tú eres el mismo, tú no has cambiado. Tú abriste el mar rojo, tiraste las murallas de Jericó, paraste el movimiento de la tierra, pero tú eres el mismo hoy, para mostrar tu poder y tu gloria en nuestras vidas y en nuestro día a día. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, te necesitamos. En tu nombre. Amén.